buenas tardes a todas y todos. Es un gusto tenerlas y tenerlos aquí para este reconocimiento, para este festejo. Pues más que un homenaje, un cálido festejo por los 100 años de María Lagunes, cumplidos hace poco más de 2 semanas. Se le hizo un homenaje ahí sí en el Museo de Arte Moderno, al que tristemente yo no pude asistir, y creo que por eso quise organizar este homenaje, para poder estar presente y celebrar los 100 años de María, que además nos regaló poco más de 35 años como profesora en la Escuela Nacional de Arquitectura, después Facultad de Arquitectura. Ella ingresó como profesora en 1969, pues un momento álgido evidentemente de la vida universitaria, y dio clases hasta el año 2005. Y bueno, yo tuve oportunidad de cruzarme con ella por los pasillos. No fue mi maestra, no me tocó tomar clase con ella, pero sí cuando yo ingresé como profesor, pues nos veíamos en los pasillos. Pero básicamente yo entré en contacto con María a través de Maya y Silvia, a través de sus hijas, porque hice un estudio sobre los arquitectos españoles exiliados en México, y el papá de Maya y Silvia, afortunado, porque María fue su pareja, fue el arquitecto Enrique Segarra Tomás, que bueno, hizo una obra muy importante en México, particularmente en Veracruz, entre otras cosas el Hotel Mocambo. Ese fue como, digamos, trabajaba con Jesús Martí, inició en el proyecto del Hotel Mocambo, y luego prácticamente hizo pues todas las ampliaciones que se le fueron haciendo, y luego muchísima obra en Veracruz. Y fue por lo que conocí a María en esos años ya lejanos, años 90, me contó muchas cosas sobre Enrique Segarra, lo cual siempre le agradecí, y quedó, bueno, era anterior la amistad con Maya y Silvia, y bueno, siempre agradeceré a la vida haberme dado la oportunidad de conocer a María Lagunes y de admirar su obra. Es una escultora fuera de serie. Y bueno, la idea de hacer este homenaje era invitar pues sí, colegas, sobre todo personas que como yo la admiran, y que ya de una u otra manera fueron sus alumnos, sus amigos, sus amigas. Y entonces en este orden van a ir tomando la palabra en este homenaje a María Lagunes en su centenario: Alberto González Pozo, Olga Uribe, Martín Yáñez, Miriam Kaiser, Javier del Cueto y Gloria Hernández. Yo los iré presentando muy brevemente, solo para dar el marco, aunque creo que sobran presentaciones, y bueno, agradecerles mucho a quienes están ahora acompañándome en esta mesa. De hecho, Alberto González Pozo ocupó la cátedra extraordinaria Federico Mariscal, la última edición de esta cátedra, y sigue todavía, y les recomiendo que terminando esta sesión se asomen a nuestra galería, a la galería María Luisa Deza, para que admiren la exposición sobre la trayectoria profesional y personal de don Alberto González Pozo, porque es también una maravillosa lección de arquitectura y de vida. Alberto González Pozo es arquitecto por la UNAM, él terminó la carrera en 1957 y doctor en diseño por la UAM Azcapotzalco en 2001, y desde 1960 se desempeña como profesor de asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y desde 1982 en el programa de posgrado de arquitectura de la misma facultad, y es profesor investigador de tiempo completo de la UAM desde 1980. En la UAM Azcapotzalco fue coordinador de la carrera de arquitectura entre el 81 y el 87, y después entre el 96 y el 2000. Como investigador coordina un grupo que ha elaborado el catálogo de las chinampas de Xochimilco, así como un diagnóstico y un plan de manejo para ese paisaje cultural.
También realiza una investigación acerca de asentamientos irregulares en las márgenes de la Ciudad de México. Sin más, le paso la palabra a don Alberto González Pozo. Muchas gracias. Agradezco mucho que se me haya invitado a esta homenaje que se hace a la insigne artista plástica doña María Lagunes. Lo que yo puedo decir, he titulado mi plática María Lagunes, una vida dedicada a las artes plásticas tras una discreta personalidad. Ahorita voy a decir por qué. A fines de los años 70 del siglo pasado, tuve la oportunidad de conocer, por medio de una amiga común, a la pintora y escultora veracruzana María Lagunes durante la inauguración de una exposición suya en una galería que me parece que estaba en la calle de Amberes. La calidad y el vigor de algunas pinturas y muchas esculturas que presentó allí, el lenguaje abstracto con reminiscencias figurativas, contrastaba con su discreta personalidad de muy pocas palabras, comprensible en una ocasión como esa en la que muchos otros acudieron a manifestarle su elogio y su amistad. Así que, sí necesito luz. Perdón, estamos hablando demasiado, pero queríamos que se viera mejor la obra. Sí, bueno. Creí que había una intermedia, Sí. pero sí es inevitable. Sí, no puedo leerlo. Bueno, entonces aquí... No, sabes que yo ya, perdón la informalidad, lo que pienso es que podemos ya al final apagar la luz y verlo aunque se esté pasando haciendo, lo vemos a la luz, pero después apagamos y ya lo utilizan ustedes también. O sea que en esa primera ocasión que la conocí, intercambiamos pocas palabras, y lo mismo sucedió en la magna exposición de sus obras en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec en 2010 y también en otras ocasiones que lo he visto, y aún en el reciente homenaje que se le rindió todavía en tiempos de pandemia en el Instituto Italiano de Cultura en Coyoacán. En todas estas ocasiones, su discreción y mi propia timidez impidieron que cruzarnos más allá de unas pocas palabras. Con frecuencia la he visto acompañada, con frecuencia la he visto acompañada de menos de una, al menos por una o por sus dos hijas, Margarita, es decir, Maya, y Silvia, amorosamente procreadas junto con el desaparecido arquitecto español Enrique Segarra, al que también conocí en 1973 en ocasión del proyecto que hice de la Plaza Mayor allí en el puerto de Veracruz. Y en aquella, también en época reciente, he tenido el gusto de verla, aunque sea a distancia, signo también de los tiempos de pandemia, de los que afortunadamente nos estamos librando, en algunas reuniones de la Academia de Artes, de la que ambos somos miembros. Lo mismo que Javier Cortés Rocha aquí presente. La escasez de conversaciones con ella no limita mi admiración por su obra. Por el contrario, gracias a las noticias que su hija Maya nos hizo el favor de compartir antes de este acto, admiro tanto su capacidad creativa como el justificado reconocimiento de que ya goza no solo en el ámbito nacional, sino muy especialmente en el internacional. Por esas noticias me entero de que su inagotable actividad internacional, participando en múltiples exposiciones individuales y colectivas en los principales países europeos, particularmente en Francia, a donde ella lleva con frecuencia su producción artística a museos, galerías y colecciones muy prestigiadas, lo mismo en París,
que en Italia, en China, en Turquía o en ciudades latinoamericanas. Y su relación con la Facultad de Arquitectura de UNAM, que también se ha mencionado, también ha sido muy positiva, porque durante un lapso de 35 años, entre 1969 y 2004, ha impartido cursos de dibujo que abarcan desde los rudimentos de esa habilidad, la copia al natural de arquitecturas existentes, hasta el manejo de colores y texturas. En una época donde los renders pretenden darnos la aproximación a la realidad mediante el empleo de herramientas digitales, no puedo menos que aplaudir esa labor artesanal de los cursos de dibujo a mano como parte de las armas que un arquitecto debe tener a la mano para no depender tanto de lo que una máquina le ofrece. No pretendo aquí hacer una crítica o una apología informada sobre lo que he podido conocer de su espléndida labor, por lo que me limito a transmitir aquí la sensación de plenitud que buena parte de sus formas escultóricas suscitan en mi percepción. Muchas de ellas también tienden a una verticalidad aproximada, pero con articulaciones y conexiones entre ellas. Ninguna deja de apelar a mi atención y no puedo sustraerme a su llamado sensorial en un mundo acostumbrado a pedir explicaciones a todo lo que nos rodea y vivimos. Las obras de María Lagunes nos obligan, por el contrario, a dejar a un lado, aunque sea por un momento, el razonamiento lógico, sustituirlo por la inteligencia emocional y así darnos el gusto de disfrutar, emocionarnos y solazarnos con lo que ella nos ofrece en su propio y magnífico lenguaje plástico. Felicidades por este merecido homenaje, estimada doña María Lagunes. Muchas gracias, querido doctor González Pozo. Voy a presentar a Olga Oribe Bellinger. Es arquitecta con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en conservación y restauración de monumentos y sitios por la Universidad de La Sapienza en Roma, Italia, con beca UNESCO entre el 71 y el 73. Es miembro activo de ICOMOS México desde 1971. Fue vicepresidenta entre 2003 y 2009 y presidente del Comité Nacional entre 2009, 2012, 2015 y es miembro del Comité Ejecutivo desde 2010 a 2014 y miembro del Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial desde 2011 a la fecha. Le dejo la palabra a nuestra querida Olga Oribe. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. No se imaginan la emoción que tengo de estar aquí. Es mucho más allá que el simple reconocimiento académico. Gracias, Dino, por esta invitación. Gracias, Malena. Gracias, Silvia y Maya, de verdad. Gracias por poderle ofrecer algo a esta María Lagunes que tanto queremos y respetamos y admiramos. La verdad es que lo que hice fue pensar en la mujer que es María Lagunes, no nada más en aquella artista fabulosa que nos ha enseñado tanto. Y bueno, no me resta más que decir que nací en Veracruz de 9 hermanos y siendo la más pequeña, tenía que haber luchado muchísimo, ya nada más por ser la más pequeña de 9 hermanos. Tenía que haber sido verdaderamente una luchadora desde que nació. Y miren que lo sé por ser yo la más pequeña de 4, no de 9. Ella sí le atraía la música, claro, porque en su casa escuchaba
tocaba música, pero tenía que ser diferente, no el violín y el piano que tocaban sus hermanos, era la guitarra clásica, por ser diferente. Clarísimamente esa mentalidad de lucha, de destacar. Dice Maya que ella desarrolla su carácter independiente y decidido, además de esta fuerte autonomía, pero la verdad, dice en su currículum que era tímida y reservada, y lo acaba de decir Alberto. Bueno, yo digo que no podía ser tan tímida ni tan reservada cuando en sus departamentos en París, en México, en todas partes, se reunía con todos y cada uno de los grandes artistas de la época. Sí, tal vez reservada, pero no tímida, de ninguna manera. Ella conoce a Enrique Segarra gracias a la música. Es del arquitecto español, republicano, exiliado en México y llegado a Veracruz en 41. Pero empieza Enrique a ser una fuerza motora de María. En 1950, por sugerencia de Enrique, se inscribe en la Universidad Femenina de Veracruz para estudiar la carrera de decoración de interiores y graduándose, por supuesto, con mención extraordinaria. Claro que trabaja en una constructora y trabaja con el propio Enrique Segarra, pero Enrique no detiene ahí el crecimiento de María. La hace que se interese por la fotografía, que se interese por viajar. Empieza su largo camino de viajes por toda la República, descubriendo los sitios arqueológicos, los centros históricos, todos aquellos lugares a que fotografió María en su juventud. Participa en 1900, entra su larga lista de premios y galardones por la fotografía, pero además se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Veracruz en 1956 y en 57 participa en un viaje con jóvenes artistas y estudiantes de izquierda para asistir al 6º Festival Mundial de la Juventud de Moscú. Esto le cambia la vida, le cambia totalmente la vida a María. María descubre un mundo completamente diferente, de una jovencita veracruzana con todas las limitaciones que eso significaba en su mundo, se va hasta el otro lado del mundo, siempre apoyador y siempre empujando a María. Yo digo que detrás de una gran mujer está un gran hombre, y ese fue Enrique Segarra. Enrique la empuja sin reservas a que haga ese extraordinario y enriquecedor viaje. 10 días de encuentros, fiestas, visitas a museos, a estudios de artistas, a las academias de arte, a los espectáculos de Bolshoi, de hospitalidad y demostraciones de amistad. Conoce y hace amistad con numerosos artistas jóvenes y estudiantes de todas las nacionalidades imaginables del bloque socialista y de otros países no socialistas. Regresa para establecerse en la Ciudad de México, no sin antes detenerse en Praga y en París e continuar su largo camino de viajes internacionales. Se inscribe en el Centro Superior de Artes Aplicadas de la Ciudadela de Limba, en donde asiste ávida de conocimientos, y ahí sí es increíble, no se queda en un taller. Esta mujer se inscribe a todos los cursos y talleres a los que pudo, de escultura, de litografía, de grabado en madera y linóleo, grabado experimental, grabado con técnicas japonesas y finalmente de cerámica, todos ellos con grandes maestros de la plástica. En su pequeño departamento, la niña tímida y reservada
era frecuentada por intelectuales y artistas, por sus compañeros de cursos y por todos los críticos de arte. El pintor español, también exiliado, Antonio Rodríguez Luna, le invita a participar en su curso de pintura de Caballete como alumna especial en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Asiste a esta academia de 61 a 65. Sin embargo, María inicia su largo camino desligado de la influencia de sus profesores y en su fructífera investigación personal, tanto en la escultura como en la pintura y en el dibujo sobre papel. Sus primeros bronces, figuras humanas, parejas, familias, mujeres, la serie de las ciudades que representan mundos imaginarios poblados por extraños personajes y animales fantásticos. María obtiene la beca especial de escultura para el año 66, que otorga todos los años el gobierno francés. Por consejo de Matías Geritz, nada menos, el tema de investigación para la beca es la integración de la escultura en la arquitectura y el urbanismo, con el gran arquitecto y escultor André Bloch, entonces director de la revista d'Architecture d'aujourd'hui. En 66 viaja a París con sus dos hijas, Maya de solo 8 años y Silvia de solo 4 añitos. Ya me lo imagino, cargando con sus niñas, metiéndose a todos los diferentes talleres, haciendo que ellas también vayan a cada uno de ellos, viajando con ella. Regresa, de nuevo, en su pequeño departamento, de nuevo se convierte en lugar de encuentro para artistas e intelectuales mexicanos que se encuentran estudiando en Francia, y sigue con su inquietud viajando por todo el mundo. Se va a Italia, a Inglaterra, a Bélgica y España, y ahí le siguen sus dos hijitas, ahí van detrás de ella. De verdad, ahora sí no me extraña que hayan salido como salieron. De ninguna manera, no puede ser de otra forma, con esa escuela, con esa capacidad. Regresa a México en 67 y en 69 presenta para la propuesta del curso de dibujo y formas escultóricas al arquitecto Ricardo Flores Villasana para nuestra Escuela Nacional de Arquitectura del UNAM. María relata que su relación con la escuela se inicia desde que regresa de su beca especial en París, en donde había estudiado y estado en contacto con el grupo de integración arquitectónica con las artes plásticas. Pero no nada más su relación con la arquitectura, bueno, desde su estudio de decoración de interiores, desde haber convivido con Enrique Segarra, todo lo que convivió. La arquitectura la tenía metida dentro de ella, con todo y toda su actividad plástica. Ella lo que propone, lo que proponía André Bloch, es la integración arquitectura escultórica o escultura arquitectónica. Estos en los cursos 1, 2 y 3. Pero dice, gracias a lo que nos relata Maya en sus conversaciones en Granada, dice: mis primeros alumnos hicieron proyectos escultóricos y trabajaban con diferentes materiales, yeso, mallas, alambres, realizando formas muy interesantes que de alguna manera anticipaban la arquitectura de Zaha Hadid, entre ellos Enrique de Anda y otros más. Maya Segarra también nos deleita en estos apuntes en su charla en Granada en 2009, platicándonos de cómo María
Se entristece porque se reducen los cursos de 6 horas a 2 horas, porque hay mucha oposición de los profesores, porque los profesores son conservadores y académicos, y María era todo menos eso. Que para las clases de color y las técnicas de wash, como ejercicio de fin de curso, daba a cada grupo un tema a desarrollar en 4 metros cuadrados de papel grano. El rollo que tenía que unirse 4 metros con el siguiente tema, otros 4 metros y otros 4 metros, sin tener interrupciones entre ellas. Y que también cómo desaparece poco a poco el dibujo al desnudo en el segundo semestre de la carrera. Yo no estaba estaba estudiando 64 y 65, todavía 69 ya había regresado, pero en ese tiempo el curso del dibujo al desnudo era muy claro, y nos reíamos mucho porque veíamos de repente pasar a los modelos en los pasillos haciendo burla, desgraciadamente, como buenos estudiantes jóvenes que éramos. Y desaparece este dibujo al desnudo porque se intentaba se intentaba descartar ese tipo de ejercicio que no permitía que se continuaran los ejercicios propios de la expresión arquitectónica. Eso era muy importante para ella, porque así lo vivió y así era su formación, esa expresión arquitectónica. En los 90s propuso 2 materias optativas para el 9º semestre, después de haber ofrecido estas 3 semestres de dibujo en donde se hacía el dibujo de perspectiva al aire libre. Y era la integración plástica con la arquitectura, de nuevo, y el color en la arquitectura. Ahora sí, como buena conservadora, como hubiera deseado que ese curso siguiera, que se mantuviera. Todo lo que aprendemos o hemos visto con los jóvenes es la disonancia en las ciudades, no ese urbanismo del que ella siempre habló y siempre mantuvo. En 35 años de dar clases en la universidad, pudo compaginar su labor profesional como escultora expresándolo así, y así termino. Esa es la mujer, increíble mujer, que era capaz de decir esto con esa tranquilidad. Las 2 cosas no implicaban algún conflicto, es decir, su labor profesional, sus clases, con su ser escultora y ser artista. Lo único, me limitaban un poquito los viajes, pero todo estaba bien programado. Bien programado. ¿Qué mujer puede ser mamá, trabajadora, profesora y además darse tiempo de ser escultora y artista? Mi trabajo profesional como escultora, desde que inicié aquí en México, lo hice de noche, y las clases durante el día, junto con el tiempo dedicada a Maya y Silvia, que salían temprano y volvían a la hora de la comida. Una organización doméstica cualquiera, ¿cuál es el problema? De día, y mi trabajo libre de escultora por la noche. ¿A qué horas dormía esta mujer? ¿A qué hora descansaba? Hasta muy tarde. Parecería que no trabajaba mucho en mis cosas, pero para mí era mejor dedicarme a ello por las noches, más tranquila y sin interrupciones. La actividad de la universidad era también como una expansión a otra cosa que me permitía hacer una pausa en mi trabajo artístico,
así como decimos aquí, descansa haciendo ladrillos. Las clases me limitaban solamente un poco las salidas fuera del país, a Europa, cuando te tenía que ir a alguna inauguración del Salón de Mai de París o a otras exposiciones. No dejó constantemente, sin interrupción, el Salón de Mayo de París y su trabajo para hacerlo, además de todo lo demás. Gracias, María, gracias por esa mujer, esa madre, esa profesora, esa artista fabulosa que nos has dado. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y voy a presentar ahora a Martín Yáñez Molina, que es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con grado de maestro en arquitectura con especialidad en tecnología, postulante al grado de doctor con el tema Arquitectura para la Salud. Tiene los siguientes diplomados: obras de concreto, impartido por el INSIC, Infraestructura Física para la Salud, impartido por la UNAM y la Secretaría de Salud y Asistencia, y aptitudes gerenciales, impartido por la Dirección General una Dirección General de la Secretaría de Salud y Asistencia con el TEC de Monterrey, y es profesor de la Facultad de Letras Jorge González Reina desde 1982 en la materia taller de arquitectura y desde 2009 en la materia de edificios de sala. Adelante, Martín, te paso el micrófono. Pues buenas tardes. Gracias al director de la Facultad de Arquitectura, arquitecto Juan Ignacio del Cueto, por invitarme a decir unas palabras en este homenaje a la maestra María Lagunes en su centenario. Me traslado en el tiempo a casi 50 años atrás, 1974, como alumno al inicio de la carrera de arquitecto. La materia en cuestión, dibujo, donde se aprendía dibujo a mano alzada, perspectiva y dibujo de desnudo. Materia fundamental en la educación de un arquitecto. Se aprende proporción, a expresar en papel nuestras ideas. Nuestro grupo de primer año en el entonces Taller E, ahora Taller Jorge González Reina, era de cerca de 220 alumnos, lo cual representaba un reto para los profesores, que eran dos. A mí me tocó en suerte con la maestra María Lagunes. Eran cursos seriados de dibujo, cada sesión de 2 horas, de manera que en el primer semestre empezábamos a conocer el manejo del lápiz, conocer las marcas de lápices, diferentes calidades de lápices, desde los duros H hasta los suaves 2B y extra suaves 9B. Cómo agarrar el lápiz, empezar a dibujar en los blocs de papel marquilla. Los ejercicios eran libres, de tal forma que algunos eran con líneas de diferentes calidades, buscando alguna composición. Otros eran con puntos hechos con los diferentes grados de dureza del lápiz, también buscando alguna composición, un claroscuro. Todo esto en el salón de clases, en donde la maestra María Lagunes recorrió el salón corrigiéndonos a los alumnos uno por uno, he de decirlo de una forma muy amable. Una vez, teniendo cierto dominio del lápiz, empezamos con dibujos al aire libre, ambientación, vegetación, pinos, colorines, aprovechando la cercanía de nuestra escuela con el campus. El siguiente paso fue conocer cómo hacer perspectivas, el nivel del observador, cómo estirar el brazo y mantener el lápiz en la posición adecuada para encontrar la altura del volumen. ¿Cuántas veces cabía la altura del volumen hacia la derecha o izquierda para encontrar los puntos de fuga? Probablemente teníamos que movernos para encontrar un mejor lugar o reducir el área que queríamos dibujar. En algunos casos, aprovechando los pasillos, practicar con un punto de fuga. Naturalmente empezamos a dibujar la entonces Escuela de Arquitectura, el patio de los huesitos,
rectoría, la biblioteca, la Facultad de Medicina y la Torre de Ciencias, ahora Humanidades 2. Lo ejercitado en el salón con los lápices, ahora lo aplicábamos en nuestros dibujos en perspectiva para dar profundidad al dibujo, aplicando las tonalidades de luz y sombra, medios tonos, blanco y negro. Todavía sigo usando ese método cuando hago algún dibujo en la calle. Al final, algunos edificios modernos cerca de la ciudad universitaria, como el edificio de seguros La Interamericana de Augusto H. Álvarez, frente al Parque Hundido, o la torre del Cine Manacar del arquitecto Enrique Carrasco. Alternando estas clases de dibujo al aire libre, en algunas ocasiones llevaban a un modelo, hombre o mujer, para practicar dibujo de desnudo. Tomando en cuenta el tamaño del grupo, algunos estaban en buen lugar, pero otros estábamos lejos. Sin embargo, la maestra María Lagunes nos enseñó a dibujar la proporción humana, empezando a trazar con un círculo la cabeza y esta unas 6 veces hacia abajo, el cuerpo y las piernas. Al dibujar los brazos siempre tuve un problema porque más que proporción humana quedaban simiescos. La maestra María Lagunes era cuando intervenía para rescatar el boceto y que quedaran proporcionados. Estos dibujos eran sobre mina gris y se utilizaba carboncillo. Aquí quiero comentar la importancia de los maestros de asignatura, los cuales dan pocas horas a la semana, pero a cambio traen una gran experiencia y calidad de su quehacer profesional y lo transmiten a sus alumnos. Es así que durante mi época de estudiante pude conocer la calidad de profesora que teníamos, con sus dibujos y esculturas expuestas en diversas exposiciones en la Galería de Arte Mirachi de la Zona Rosa. Termino la carrera en 1979, pero con gran aprecio por el maestro. Cada vez que me encontraba en los pasillos de la facultad, me acercaba a charlar un poco. Es así que continué el trato con la maestra hasta que ella se retira de la facultad. Aún así, la relación se mantuvo, también con sus hijas Maya y Silvia. Y es así que pude disfrutar y apreciar su trabajo en la exposición del 2010 en el Museo de Arte Moderno, en el 2015 aquí en el Museo de Ciencias y Artes, o el año pasado en el Instituto Italiano de Cultura. Todavía recuerdo en especial, estuvo en la ceremonia del Museo de Arte Moderno, esa sensacional escultura en plexiglas de diferentes colores, sus transparencias. Gracias, maestra María Lagunes, por su enseñanza y por su amistad. Muchas gracias, Martín. Recordar esas exposiciones que todos disfrutamos, la del Museo de Arte Moderno, la que tuvimos aquí en el MUCA, fantástica, y la del Instituto Italiano de Cultura de hace unos meses, que también sus esculturas en los jardines quedaron espectaculares, aparte de la parte de la sala que tenía las esculturas de pequeño formato y sus grabados y dibujos, una maravilla. Le voy a pasar ahora la palabra a Miriam Kaiser, que desde 1977 y durante 20 años trabajó a través del IVA y el CNSA, primero en la Jefatura de Exposiciones de Bellas Artes, dirigió el Palacio de Bellas Artes y la Sala de Arte Público Siqueiros. También estuvo en la asesoría para crear 6 museos, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, el de Arte de Sinaloa, el del antiguo Colegio de San Ildefonso, el del Instituto Mexiquense de Cultura y la Pinacoteca Universitaria de Colima. Desde 2009 es directora de exposiciones nacionales e internacionales del INA. En 2005 recibió el reconocimiento ICOM México por su destacada labor en el ámbito museístico de México. Le paso la palabra a la maestra Miriam Kaiser. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Facultad de Arquitectura a través de mi
querida Malena Mijares la amable invitación a celebrar a esta insigne maestra, artista cabal, dibujante y escultora, María Lagunes, con motivo de sus 100 años, compartiendo la mesa con tan distinguidas personalidades. Como ya lo dijo la doctora Oribe, se dice rápido y fácil, pero de ninguna manera lo creo. Estar aquí, haber trabajado a lo largo de toda su larga vida y dejar esta inigualable huella en sus diversos quehaceres, no lo ha sido. Nos la podemos imaginar y debemos hacerlo como ejercicio allá en sus principios, lo difícil, casi podemos decir imposible, que tuvo que haber sido querer ser artista en el medio en que se crió, se desarrolló María, el campo, el rancho, en el estado de Veracruz, en un medio que para nada tenía que ver con esas cosas. Sí se cantaba mucho, me platicaba, sí tomó unas clases de guitarra, pero hasta ahí. Y después de eso yo creo que voy a dejar estas páginas afuera porque ya la doctora Oribe tuvo la gentileza, casi copiado, lo que dijo ya no vale repetir. Y todo esto gracias, Maya, por habernos mandado esa maravillosa charla, entrevista, la llamo yo, del año 2009, en donde escuchamos a María. Voy a extraer después de todo algunas frases porque me permití citarla directamente y creo que es importante oír su voz. Mi ingreso a la facultad fue posible precisamente por esa propuesta que presenté a la sección de diseño dirigida por el arquitecto Ricardo Flores Villasana y la arquitecta Brenda Salinas, que la aceptaron pensando que la idea que traía de Francia de integración arquitectura escultórica o escultura arquitectónica podría ser útil en los cursos de dibujo. Mis primeros alumnos hicieron proyectos escultóricos y trabajaban con diferentes materiales, yeso, mallas, alambres, realizando formas muy interesantes que de alguna manera anticipaban la arquitectura de Zaha Hadid. Pero para ello había cierta oposición de los profesores con los que compartía el curso, que eran bastante conservadores y académicos, como ya nos lo dijo la doctora. Ellos, los alumnos, iban a ser arquitectos, pero la idea de arquitectura escultórica o escultura arquitectónica de André Bloch me había dado esa idea para aplicarla con los alumnos cuando regresé de París. Y sí llegaron a hacer cosas relevantes, entre ellos el arquitecto Enrique de Anda. Y esto ya nos lo platicó la doctora. No, perfecto. Pero me voy a ir hasta el final de la plática porque es tan hermosa. Cuando le pregunta Maya, ¿cuántas medallas te dieron? Y con esa sencillez, ¿verdad? Medallas de 15, de 20, de 25, de 30 y 35 años al mérito universitario, además de la medalla por el bicentenario de la Academia de San Carlos y la del bicentenario de la Facultad de Arquitectura y la de la Autonomía. Y muchas gracias, Maya, por esta aportación, porque de veras que ha sido un gran curso el que recibimos con esta maravillosa charla. Y lo que sí voy a hablar, y merece la pena hablar, es que voy a hablar de las aportaciones de María a la escultura contemporánea, tanto en México como en otras partes del mundo. Y para escribir acerca de su trabajo escultórico, y no fallar, he consultado varias fuentes, siendo las principales el Diccionario de Escultores Mexicanos del siglo XX, que compendió la doctora Lili Kastner y que llevó a redactar 3 versiones. Además, nuevamente, la querida Maya nos proporcionó un recuento pormenorizado de los quehaceres de María. En 1966, cuando se marchó a Francia con esa beca especial de escultura, como ya se mencionó,
y le obtuvo para estudiar con André Bloch, pero al mismo tiempo, y con ese gran afán de ver y saber más, tomó clases con diversos artistas en sus propios talleres. Para nombrar algunos: Ossip Zadkine, Etienne Martin, François Stably, los talleres de Saint-Maur y el varias veces mencionado André Bloch principalmente. Y es en 1974 cuando es invitada a participar en el Salón de Mayo del Museo Moderno de París, al que acudió normalmente hasta el año 2000. Asimismo, y ya bastante integrada al medio cultural francés, entró en 1975 a formar parte de las galerías de François Tournier, la Galería de Sculpture, así como la Galería de Jean-Luc Méchiche, presentando en ella obras recientes. De igual manera, hacía visitas constantes a otros países europeos, siempre con el afán de ver más escultura. En México también se presentó en la Galería Mizrahi y la Galería del IFAL. En 1975 gana un concurso para elaborar el monumento a la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, instalado en el bosque de Chapultepec. En 1976 le es encomendada la restauración de una fuente escultórica cita en el Parque Lira, conocida como Eros y el Cisne. En 1984 se presentó a un concurso y también lo ganó para un proyecto de escultura monumental que se instalaría a la entrada del edificio Torre Lomas sobre Avenida de las Palmas. Ahí sigue, lo acabo de volver a ver, hermosísimo, y sigue tan vigente como en el año que se realizó. Regresando a Italia, en 1980 gana una placa de bronce y la medalla de oro en la Segunda Bienale Internazionale della Pietra en la ciudad de Merino. En 1999 fue nombrada académica correspondiente de la Accademia Gresci-Merino de Vercelli. De 2007 a 2008 fue invitada a realizar una escultura monumental para el Jardín de Esculturas del Fórum Cultural en León, Guanajuato. Y al año siguiente, la invitación proviene nuevamente de Italia para ejecutar un relieve en bronce en el patio del castillo del siglo XV Rocca Pia en Tivoli. Menciona el diccionario que sus temas son las ciudades y el hombre, símbolos y alusiones, metamorfosis y contradicciones, y los materiales utilizados normalmente son bronce, madera, ónix y mármol. No puedo dejar de mencionar algunas exposiciones individuales y colectivas de mucha trascendencia, como la antológica realizada por la doctora Kastner como curadora en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, como ya lo mencionó el señor director, así como en 2015 en el MUCA, cuando le dedican un merecido homenaje por su labor como docente. Y menciono también que el catálogo fue escrito por Marcos Massari, Marco G., Luis Noel Gras, Javier del Cueto y Lorenzo Rocha. En años recientes se llevaron a cabo en Italia por invitación en el Parco Arqueológico de l'Appia Antigua, en el Mausoleo de Cecilia Metella y el Astrum Caetani de Roma, con un catálogo escrito por Rita Paris y Antonella Greco. En el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, titulada Viaggios in Italia, en 2021. Y hace solo unos días regresaron de Orizaba, donde María y sus hijas fueron a inaugurar una exposición en el Museo de Orizaba, cuyo título me encantó: Homenaje a María Lagunes, temas y variaciones, organizada por el Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de Cultura. Solo extraje de mis fuentes algunas exposiciones porque son innumerables. Una hermosa vida de 100 años, plena, llena de trabajo multidisciplinario, enfocado a la docencia y a su escultura, entre tantos otros quehaceres. Felicidades, querida María.
Gracias por lo que le has dado a México y al mundo en el campo de la docencia y de las artes, de la escultura específicamente. Te queremos y admiramos. Gracias. Muchas gracias, maestra Kaiser. Le voy a pasar la palabra ahora a Javier del Cueto Ruiz Funes, escultor y ceramista mexicano, que a partir del año 2017 es nuevo miembro de la Academia Internacional de Cerámica. De 2009 a 2012 fue becario del Sistema Nacional de Creadores del Arte y del FONCA, y fue miembro del jurado en la Bienal de Cerámica Utilitaria del Museo Franz Mayer, ediciones 2003 y 2009, en la Ciudad de México. De 1995 a 2005 fue maestro del taller de cerámica en el Centro Nacional de las Artes, y a partir de entonces trabaja como artista independiente en su estudio. Estudió en la Escuela de Cerámica de Manises, Valencia, en donde se graduó en 1981, y allí en España tomó cursos de especialización en cerámica de alta temperatura en Sargadelos, Galicia, y en la Bisbal, Gerona. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Canadá, Venezuela, Puerto Rico, Austria, Portugal, Estados Unidos, Japón y México. Además es mi hermano. Te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura por haberme invitado a este merecidísimo homenaje a María Lagunes. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Maya. Y muchísimas gracias, María. Hace unos años hubo aquí una exposición de María Lagunes, y para esa exposición Margarita me pidió que escribiera algo para el catálogo. Lo acaba de mencionar la maestra Kaiser, y entonces voy a leer algunos extractos de lo que escribí en aquella ocasión, porque creo que nos acercan bastante a María. Es muy breve y apenas escogí algunos párrafos. Dice María Lagunes: es muy conocida la anécdota de lo que dijo Constantin Brancusi a Rodin cuando éste lo invitó a que se quedara a colaborar con él en su taller de París. Nadie crece a la sombra de un gran árbol. Especulando un poco, podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si Camille Claudel le hubiese dicho lo mismo a Rodin, alejándose de él como hiciera en su momento el rumano con el entonces escultor más famoso de Europa. Seguramente la historia sería diferente, y la lucha de la mujer por tener un papel protagónico en el arte, especialmente en la escultura, hubiese sido mucho menos ardua de lo que ha sido hasta ahora. Uno de los grandes aportes de finales del siglo XX y principios del XXI a la historia del arte, más allá de sus sismos y de sus vanguardias, es la irrupción de la mujer en el panorama artístico. Si nos centramos tan solo en el siglo pasado y tan solo en la escultura, podemos mencionar a Barbara Hepworth en Inglaterra, a Magdalena Abakanowicz en Polonia o Francia, y a María Lagunes en México, por citar solo 3 ejemplos que son un paradigma. En su diccionario de escultores mexicanos del siglo XX, la doctora Lili Kastner se refiere a María Lagunes como una de las artistas pioneras de la escultura abstracta en nuestro país. Si uno revisa este diccionario en su última edición, lo primero que llama la atención es la cantidad de escultoras que se han ido consolidando en México a partir de los años 50 y hasta la fecha. Sería interesante preguntarles a las nuevas generaciones de creadoras si conocen la obra de María Lagunes. Aquí voy a hacer un breve paréntesis a mis escritos para comentar que, bueno, yo supongo que María tuvo que picar piedras mucho más duras que el mármol, que el granito, para llegar hasta donde llegó, y en una época en que una mujer escultora y escultora abstracta era realmente algo muy extraño. Entonces, bueno, continúo. En mi caso particular, me considero doblemente afortunado, ya que no solo conozco la obra, sino que también conozco a la autora, a la escultora, que en un corto periodo de tiempo, para mí demasiado corto, pasó de verme como el compañero de colegio de su hija Maya
a verme como su colega de profesión, por lo cual le voy a estar siempre agradecido. Es curioso, en el idioma portugués la palabra árbol es femenina. Los árboles son del género femenino. Es así como yo veo a María, como una grande árbore, pero cuya sombra, al contrario de otros grandes árboles, no nos opaca, sino que nos ilumina, nos cobija y nos conduce a los que somos sus colegas de profesión. La casa, por ejemplo, visitar su casa estudio es toda una experiencia escultórica. Está situada frente a la Liga Maya y la Liga Olmeca, en donde se forman las futuras generaciones de beisbolistas. Esto puede no ser una simple coincidencia. Los olmecas, inventores del béisbol, son también el pueblo escultor por excelencia. Aunque para el artista esta referencia signifique, antes que nada, sentirse más cerca de sus hijas, sus dos hijas que viven muy lejos, Maya en Roma y Silvia en Granada. Ella habita su casa como si le estuviera esculpiendo, como si el espacio doméstico fuese una escultura en proceso. Rodeada de esculturas, rodeada de sus bocetos, de sus obras más representativas, Señal de Torre Lomas 1984, Ciudad de México, Movimientos Cíclicos 2001, Caserta, Italia, Medallón Roca Pia 2009, Tivoli, Italia, por mencionar solo algunas. Rodeada de sus libros y de sus fotografías. La escultora se reveló también como una magnífica fotógrafa cuando en 2013 presentó una serie de retratos de colegas y amigos en la Casa Museo Luis Barragán de la Ciudad de México. Fotografías que fueron recopiladas en un libro que al día de hoy es un documento invaluable sobre el arte y la cultura en los últimos 60 años. Rodeada finalmente por sus dibujos y por su serie de objetos encontrados en las calles de París, de Roma, de la Ciudad de México, objetos que en sus manos son esculturas que ella va modelando como si fueran de arcilla plástica, tallando como si fueran de mármol, lijando y puliendo como si fueran de madera. María Lagunes y sus manos ágiles, la escultora y sus manos sabias, la mujer y sus manos que piensan la escultura, que la repasan y que están prestas todavía para sorprendernos con nuevos proyectos escultóricos. Hasta aquí lo escrito. Ahora quiero comentar que ya pasaron algunos años de la exposición aquí en el MUCA. No muchos años, si nos ponemos a ver, 6 o 7 años. Yo lo que quería comentar es que en efecto hemos seguido sorprendiéndonos con el quehacer escultórico de María. Ya la maestra Kaiser habló de las últimas exposiciones, ¿no? en estos últimos años. No las voy a volver a mencionar, también es un extracto que tomé de lo que Maya nos mandó para que habláramos sobre María, ¿no? Pero lo que sí quería comentar es que, no, por una serie de cuestiones no tuve oportunidad de asistir al homenaje del Museo de Arte Moderno, lo cual me dejó muy triste porque quería ir a darle un abrazo a María, y también no pude asistir a la inauguración de la exposición en el Instituto Italiano de Cultura, que también hay que ir también para abrazar a María, ¿no? Pero, sin embargo, unos días después pude ir a la exposición en el Instituto Italiano y fue fascinante porque era ya tarde, estaba yo prácticamente solo viendo la exposición, estaba recorriendo los jardines y ahí me topé con una escultura que me dejó muy, muy impresionado. Recuerdo que estaba ya oscureciendo, entonces fue un momento como muy mágico, ¿no? Recuerdo que me movía yo alrededor de la escultura y la escultura se movía conmigo. Era una cosa bien, bien extraña, ¿no? Me acordé entonces de un cuento de Miguel Ángel Asturias, un cuento que se llama Nana la lluvia y que habla de un escultor maya, otra vez maya, un escultor de Guatemala,
y él dice en el cuento que la esencia de la escultura es el movimiento, ¿no? Entonces en ese momento yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel Asprilla, ¿no? Luego Maya me explicó que esa escultura era, se llamaba Saxaúl, que era una de sus últimas esculturas del año 2021, y que estaba, digamos, inspirada en una planta rastrera, un arbusto rastrero que María se había traído de Mongolia, o que había visto en Mongolia, ¿no? En un viaje a Mongolia. Entonces yo empecé a imaginarme a María con ese extraordinario sentido del humor veracruzano que ha conservado, cómo metía en la maleta ese arbusto y se lo traía de contrabando hasta México, y ya en el aeropuerto Benito Juárez el agente aduanal le preguntaba: ¿qué es eso, señora? Y que María le decía: no es nada oficial, es solo mi próximo proyecto escultórico. Entonces hay que poner atención porque esta escultura es del año 2021, o sea, quiere decir que estuvo realizada en plena pandemia, lo cual es increíble. Y bueno, María, ¿cómo no te vamos a admirar? ¿Cómo no te vamos a querer? Como dice la canción de los Pumas, te queremos mucho y te queremos mucho más que a Dani Alves. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier del Cueto. Además de escultor, es poeta, poeta de la palabra. Gloria Hernández Jiménez es comunicóloga, crítica de arte y feminista, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de Ciencias de la Comunicación. Su trabajo profesional como crítica de arte le ha llevado a relacionar diversas áreas de conocimiento, principalmente arte, comunicación e historia, una labor que se ha traducido en la producción de investigaciones y su difusión a través de artículos, conferencias y ensayos, un trabajo transdisciplinario orientado a hacer visible la participación social de las mujeres. Entre 2004 y 2011 colaboró como especialista en crítica de arte y feminismo para el Instituto Mexicano de la Radio. Ha sido asesora en curaduría de arte y gestión cultural para Bancomex, la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, y para Galería 23 Grados, Arte, Entretenimiento, Vida Nocturna. Fue secretaria general de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de la Sección México entre 2005 y 2009, y ha publicado en periódicos y revistas como El Financiero, La Jornada, Debate Feminista, La Correa Feminista y en Las Genadas. Actualmente forma parte del Seminario Imagen y Narrativa en el Arte Mural de México, así como del Consejo Editorial del Boletín Anual de Investigación, Reflexiones del Muralismo en el siglo XXI, ambos organismos académicos del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Cuautitlán de la UNAM. Bienvenida y muchas gracias por el paso del micrófono. Buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por la invitación. Pues yo soy UNAM también, pero no de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por su invitación y por el homenaje a nuestra querida María Lagunes. Pues bueno, entonces yo les contaré un poquito por qué yo estoy acá si no soy de arquitectura, ¿verdad? Bueno, pues yo conocí a María Lagunes en la Asociación Internacional de Críticos de Arte en el año 2000, cuando pues fui convidada a ser candidata para ingresar. Finalmente ingresé a la institución y bueno, pues hay una sección ahí que contempla también miembros honorarios que son artistas, y bueno, estaba ahí María, y a quienes ya formaban parte de la institución, pues yo les preguntaba quiénes son tal cual, ¿verdad?, de los que estaban ahí, y bueno, de María me decían, pues es escultora. Bueno, pero ¿cómo es su escultura? Pues es escultora. ¿Pero qué hace? ¿Tienes un catálogo o algo? Nada. Bueno, fue poco a poco el acercamiento con María Lagunes, porque como ya por aquí se dijo varias veces, tiene una personalidad discreta, ¿no?, callada. Yo la veía en su imagen de su vestimenta y su actitud, pues yo me decía, esta mujer debe tener una filosofía existencialista, ¿no?, un poco así como Jean-Paul Sartre.
por cómo yo la veía en imagen, pero bueno, poco a poco empezamos a conversar y en realidad yo empecé a hacerle preguntas cada vez que tuve oportunidad a propósito de su trabajo como escultora y ya pues más tarde me cedió algunas entrevistas, ¿verdad? Para algunos trabajos informales primero y luego pues espero que se vuelva algo más serio próximamente. Pero entonces, bueno, a mí me interesa, entre otras cosas, el origen de la persona. También aquí ya dieron alguna información bien interesante y muy importante pues de la vida, de la primera parte de la vida de María Lagunes. Pero yo quiero leer un pedacito, bueno, voy a leer unos pedacitos de algo que estaba escribiendo ya hace tiempo. Entonces, en la primera entrevista formal que le hice en su casa taller a María Lagunes, pues entre otras cosas de pronto le pregunté porque no encontraba por ningún lado referencia de cuándo nació María Lagunes, ¿no? ¿En qué año? Tal. Y entonces ante mi pregunta, ella me contestó lo siguiente: yo no tengo nacimiento, yo vivo en el tiempo. Y entonces esa es su obra escultórica, esa es María Lagunes, no importa la edad, pero le aplaudimos que nos siga acompañando aquí a los 100 años. Pero entonces, bueno, en relación a esto, también para mí es muy importante esto de tener maestras, maestros, personas que considero maestros como ejemplo de vida, incluso sin que estemos muy cercanos. Y entonces, pues María fue la hija menor de los 9 hijos de Gabriel Lagunes González y Rafael Hernández Pegueros. La escultora explica que creció en un ambiente de alto nivel cultural. Su padre fue, además de rico terrateniente y ganadero, un hombre educado, instruido por profesores particulares en materias como derecho, filosofía, contaduría, literatura y música. Y por cierto, tocaba el clarinete. En tanto, la madre era una virtuosa de las manualidades domésticas. Las letras y las artes siempre han formado parte de la vida de la escultora. De su infancia, dice recordar que los libros de cuentos tenían canto dorado y le gustaba hojearlos y leerlos cuando aprendió. Sus hermanas tocaban el piano y cantaban. Uno de sus hermanos tocaba el violín y la guitarra, además era fotógrafo. María Lagunes no halló gusto para aprender a tocar el piano, que era lo que habitualmente estudiaban las mujeres. En cambio, mostró pasión y habilidades para la ejecución de la guitarra. Su facilidad con ese instrumento le mereció la recomendación de Mercedes Mayans, conocida pianista veracruzana y amiga de la familia, de los Lagunes, para recibir clases del músico malagueño Guillermo Gómez. Lagunes estudió guitarra clásica con él entre 1948 y 50 en la Ciudad de México. Aquellos estudios que tanto le apasionaban se vieron interrumpidos debido a la muerte de su padre, un hecho que primero la hizo regresar a Veracruz por el duelo y después se vio obligada a permanecer en su región de origen, ante la negativa de su madre de dejarla continuar los estudios de música sola en la Ciudad de México. Esto pues me parece un dato importante porque efectivamente la circunstancia social en la época en que nos toca vivir nos marca y nos orienta ciertas prácticas y no siempre se tiene la libertad que se espera. Pero algo que yo le admiro muchísimo a María es que ante esto que son las dificultades o el no, porque por algo no se puede, porque pues eres mujer, ¿cómo te vas a ir otra vez a la ciudad sola, no? O cómo vas a estudiar cosas que no esté bajo la custodia de la familia. Pues María, con esta, no sé si rebeldía, porque no lo hace de manera explícita, pero tiene eso en su alma y en su ser, de continuar. No había la música, pero había la decoración de interiores. Entonces esto hay, pues eso estudio y eso aprendo, sobre eso construyo. Y más adelante, pues bueno, con el trato ya, como dijeron también, con el arquitecto Segarra, continúa esta pasión y esta pasión, este despertar también a otros horizontes. Y bueno, hay temas recurrentes en la obra de María también, que mencionaría que algunos también ya dijeron, pero me parece importante por lo que voy a seguir diciendo. Los temas como el hombre, las ciudades y las multitudes. Habiendo ya nacido en medio de la exuberancia de la naturaleza en una hacienda ganadera, su encuentro con las ciudades le resultó de gran impacto.
y lo fue incorporando en su obra. Y bueno, ya se dijo también la inmensa cantidad de viajes que ella empezó a realizar, pero en esta entrevista ella me comentaba que su primera experiencia de una gran ciudad, de entrar en contacto con una gran ciudad, pues fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, después Moscú, Praga, París, Madrid y bueno, pues lo que sigue, ¿verdad? Hasta llegar a esta práctica de la importancia que tuvo para ella el trabajo de la integración de la escultura a la arquitectura y al urbanismo. Y bueno, entonces hasta ahí les leo esta partecita y ahora preguntándome qué tendría yo que decir o qué preguntas yo tendría que responder cuando me invitan a hablar en un homenaje a María Lagunes. Primero es ¿qué se aprende de María Lagunes o qué aprecio yo más de María Lagunes? El aprendizaje. En todas las entrevistas que he leído que ella ha dado a lo largo de su vida y en algunas charlas también, siempre le dio privilegio al aprendizaje. Cuando recibe la beca para irse a estudiar a Europa escultura con Bloch, naturalmente y con mucha sencillez ella dijo, pues me puse a estudiar francés, ya, ¿no? Desde luego, para poder hacer este trabajo. Sobre todo también, además del estudio constante, la disciplina. Es una lección importante, pues de una maestra universitaria, también de una artista del tamaño de María Lagunes, y ella creo que es algo en lo que siempre ha insistido en sus entrevistas, en las entrevistas que ha dado, la disciplina y la constancia y el conocimiento de las técnicas para poder llegar a la creación. Luego, pues ¿cómo pasa esto? A partir de la observación y el estudio de las obras de la misma artista que ha producido a lo largo de su fructífera trayectoria, se explican a través de esas obras sus retos y búsquedas estéticas y pone de manifiesto en ellas las soluciones que da a su lenguaje plástico a modo de abstracción orgánica, porque también ella ha declarado que no le gusta tanto la geometría pura. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocuparnos de María Lagunes? ¿Por qué ocuparnos de su obra? ¿Por qué es importante la persona y su ejemplo de vida? Porque es un caso interesante de artista en solitario, frente a los grupos y tendencias de producción escultórica en México y en el extranjero, porque en cada una de sus obras nos obsequia el secreto de la belleza y nos reta a pensar y darle sentido a la existencia, a la propia y a la de la humanidad como especie, como conciencia universal. ¿Y para qué? Eso lo explica María Lagunes en sus propias palabras, y aquí pues la voy a citar para cerrar mi intervención. Dice María Lagunes: la mía es una idea de arte universal, sin barreras temporales o geográficas, profundamente relacionada con el hombre, con la ciudad, con la naturaleza. En mis obras está siempre presente una continua experimentación de las formas, ligada por un hilo sutil que une los puntos de una relación dimensional, que va configurando y coordinando el todo para situarlas en el espacio. Son estructuras que establecen entre sus partes, esbozadas o definidas, formas monumentales o ejes con direcciones indeterminadas que, con el transcurso de los años, se convierten en una especie de bajo continuo musical en mi obra. Muchas gracias, querida María Lagunes, y felicidades por el centenario. Muchas gracias, maestra Gloria Hernández. Gracias a todos los que están aquí arriba y gracias a todos los que están allí en el auditorio. Yo le pediría, si se puede, ahora sí apagar estas luces y a lo mejor encenderlas de atrás para que se pueda ver. Sí, a mí me gustaría pasarnos nosotros al auditorio y pasar el micrófono. Yo sí quiero que hablen Silvia y Maya porque no quisieron aparecer en el programa. Yo, que mucha gente que vio el programa pensó que estarían en Roma y en Granada, pero las tenemos aquí. Me gustaría que digan algo y bueno, ya ellas nos dirán si le pasamos el micrófono a María.
le paso el micrófono a Silvia primero. Buenas tardes a todos, mil gracias por haber venido, mil gracias a los miembros de la mesa que han participado y han hecho una idea tan clara de María Lagunes y a los amigos que nos están acompañando. Y voy a hablar de la presentación porque no tengo mucho más que decir de María Lagunes. La presentación son una serie de trabajos que hemos recuperado y ya les pedí algunas veces a sus alumnos que le dejaran o bien fotografiar o que le dejaran alguno de las láminas para conservarlas como una especie de archivo de toda la trayectoria académica de ellos mismos, porque la intención era precisamente algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, que ha montado Maya, el poner una serie de trabajos de los estudiantes que ha tenido Maya a lo largo de los años, que hicieron desde las formas escultóricas, dibujo y de diferentes ejercicios. Naturalmente no están ni mucho menos todos los trabajos que se conservan en el archivo, pero nos pareció interesante, ya que estamos en la Facultad de Arquitectura y ya que este es un evento que trata del homenaje, de la trayectoria de María Lagunes durante sus 35 años en la facultad, pues nos pareció interesante que vieran un poco cuál había sido esta trayectoria. A mí me tocó, y lo digo muy deprisa, me tocó muy de cerca las clases y las lecciones de María Lagunes en la facultad. Nos tocó muy de cerca en ocasiones porque éramos muy chicas y las vacaciones del verano del colegio no correspondían con las de la UNAM, con lo cual veníamos con ella a clases y estábamos con ellas, y a muchos de sus exalumnos los conocimos justamente en clases. Y también me tocó venir por interés propio a las clases de María Lagunes para ver cómo daba las clases y aprender yo también a dibujar y hacer otras cosas, pero también a dar clase, que es algo que me ha gustado mucho. También debo decir que parte de esas cosas que aprendí cuando estaba dando clases, las empleo ahora con mis alumnos en la Facultad de Bellas Artes de Granada, y realmente me han sido muy útiles. O sea, entre otras cosas, entre otros agradecimientos a María Lagunes, pues también el de profesora, porque el de madre pues ya se lo pueden imaginar. Y ya está. Realmente muchísimas gracias por este homenaje, muchas gracias a la Facultad de Arquitectura, al director, a los participantes de la mesa, a los amigos, a los ex colegas de mi madre. Aquí, bueno, veo algunas caras de las que veía yo cuando era joven. No puedo dejar de pensar en doña Elodia Gómez Maqueo, que está aquí presente y que conocemos y se conoció y trabajaron juntas con mi madre durante muchísimos años, que la conocimos desde niñas y que siempre ha sido parte de la familia. Muchas gracias, Elodia. Y no voy a mencionar a otras personas porque entonces no acabaría yo. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silvia. Ahora vamos a pasar el micrófono a Maya. Doctor Juan Ignacio del Cueto, Dino queridísimo, gracias a ti, a la Facultad de Arquitectura, a todos los ponentes que han dicho cosas verdaderamente muy hermosas y muy afectuosas. Gracias a todos los que han acompañado este homenaje, esta ceremonia, este evento de hoy. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le va a pasar el micrófono a Elodia y después, si alguien quiere decir algo, pues bienvenidos. Elodia, muy gracias por venir. Bueno, y se lo paso porque siempre que veía a María iba a acompañar por Elodia. Efectivamente, compañeros, quiero mucho a María.
formó parte de toda mi historia en la facultad. Fuimos compañeras desde el 70, en el 69, ¿no? Desde el 70 hasta casi el 90, que yo dejé de dar clases de representación, pero todo ese tiempo dábamos clases juntas. María, bueno, yo creo que se quedaron cortos con todas las cosas que hizo aquí. De veras que es una persona maravillosa, no solo como maestra, sino como ser humano y persona. Por eso es que es tan querida, no solo por sus familiares y amigos, sino por todos los alumnos. Además, ella tiene pues ¿cómo diré yo? Hizo su catálogo de alumnos. Y lo tenía cuando éramos compañeras. Y se acordaba de los nombres, y se acordaba de los dibujos, y se acordaba de todo. O sea, tenía esa capacidad mental, sinceramente. Efectivamente, hicimos escultura con los alumnos de primer año, con los alumnos de primer semestre. Primer año eran años en segundo. Era maravilloso. Cuando ella ya se decide a ya no dar clases en los primeros semestres, es por el cambio de plan de estudios. ¿Por qué? Porque dibujo quedaba dentro del taller integral. Y ella dijo que no iba a hacer lo que querían los del taller integral. Eso lo dijo. Y entonces se separó y se fue a hacer sus clases extraordinarias de presentación. Aquí ya dijeron cómo, pero les daba a los alumnos la oportunidad de que ellos expresaran con la técnica que quisieran. Eran técnicas de presentación, pero ella les dejaba que el material y el tamaño y el tema, o sea, tenían que hacer de las dos cosas. Unos eran como de entrenamiento, que esos sí los tenían que hacer como ella les decía, y después dejaba la libertad de hacerlo. Y la presentación no solo consistía en hacer la presentación, vamos a decir, de la representación sobre papel, también lo presentaban en el pizarrón, o sea, expresaban cuál era su proyecto, cuál era su diseño, cuál era su concepto, cuál era su idea generadora. Todo eso era lo que hacía María en sus clases de materias optativas al final del tiempo que estuvo en la facultad, y porque el plan de estudios cambió. Felicidades, María, te queremos, creo que eres, ya lo dijeron todo, lo maravillosa que eres como persona y como mujer, como madre, como esposa, como todo. Y además siempre hizo lo que quiso, nunca hizo caso de nadie. Eso, para ahora que el empoderamiento de la mujer es necesario, ultranza, caiga quien caiga, ella no tiró a nadie y era totalmente empoderada. Ella jamás hizo algo que no quiso. Pregúntenme. Muchas gracias, Elodia. Bueno, está aquí Dolores Martínez Orralde, está Ernesto Alba, Eduardo Navarro, por ahí estaba Tomás García Salgado, porque ya se fue. Bueno, muchos amigos. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no fuera así, vamos a ir dando por cerrado este homenaje y agradecerle a María haber venido, a Maya y Silvia haberla traído, y mil gracias, María, te queremos. Gracias por esos 100 años espléndidos y esos 35 años.